Bienvenidos a este podcast de licenciatura en comunicación digital. El día de hoy vamos a hablar de un pensador francés que lleva muchísimos años investigando y escribiendo sobre los procesos de comunicación y cultura en entornos sociales heterogéneos. Vamos a hablar acerca de Dominique Walton. Dominique Walton es francés y este autor propone que la complejidad de toda situación comunicativa surge de la mezcla de dos dimensiones, la normativa y la funcional. ¿Qué quiere decir con esto? Existen dos aspectos principales a tener en cuenta para entender cómo se desarrollan dichas situaciones. Una de esas dimensiones tiene que ver con la idea básica y original de la comunicación, que es compartir, dialogar y darse a entender. Este primer objetivo básico es lo que Walton llama dimensión normativa y se relaciona con la intención de comprenderse, de conectar realmente con el otro. Por otra parte, agrega que este primer aspecto es el objetivo ideal de la comunicación, porque sus fines son entenderse y compartir, que no siempre se logran. Piensen que Walton escribe teniendo en cuenta que en toda sociedad actual hay diferencias, distintas identidades e intereses, lo que hace bastante difícil comprenderse y estar de acuerdo. Todos pensamos diferente. En nuestro país hay diversas comunidades indígenas que intentan mantener sus rasgos de identidad a pesar de haber sido arrasadas en distintas etapas históricas. Y por otro lado, con comunidades importantísimas de inmigrantes que llegaron a principios y hasta mediados del siglo XX. Y además, las diversas tribus urbanas que están surgiendo continuamente. Los inmigrantes más recientes de países limítrofes, los grupos de intereses que conforman identidades y pertenencias, en un ambiente en el que hay notables diferencias culturales, la comprensión de los mensajes e ideas llegan a ser muchas veces diferentes. Esto es más fácil de entender si consideramos que existe otra dimensión, la funcional, que consiste simplemente en la transmisión e intercambio de información sin necesidad de alcanzar la comprensión mutua. Por ejemplo, hay acciones prácticas que necesitamos conocer para vivir en las sociedades actuales. Saber cómo usar una computadora, un cajero automático, cómo enviar un correo electrónico, incluso hasta cómo cruzar la calle, tomar un colectivo, abordar un tren, en fin. Todo esto parecen cosas automatizadas y son en realidad datos que aprendimos y que nos ayudan a vivir y a convivir, pero sin alcanzar esa comprensión con los demás. Son solo informaciones que nos ayudan a movernos en sociedad para no sentirnos aislados y perdidos, tal como vimos en un podcast con el señor Sigma planteado por Humberto Eco. Un divertido ejemplo para entender esto puede ser la campaña publicitaria de Walter de los 80, que realizó Telefónica de Argentina a partir del año 2000. Esto lo podemos ver en YouTube. Para todos aquellos que no la vieron, se trata de un chico que es congelado en la década de los 80
y despierta en el año 2000 y no entiende nada porque sigue con sus hábitos y costumbres de los 80. Va a un cine y que ahora es una iglesia evangélica, pregunta cómo ir a Pumpernickel, la única cadena de comida rápida que existía en Argentina en aquel entonces. Le comenta un taxista que lo deje cerca de Ital Park, que llegó a ser el parque de atracciones más grande de Sudamérica por esos años y que cerró hace aproximadamente una década en los 90s. Aquí se encuentra con Alfredo Casero, un amigo de la adolescencia de 15 años atrás, y dice: pobre, quería ser actor. Walter no entiende nada porque no tiene los conocimientos funcionales que le hacen falta para moverse en la época en la que despierta. Y esto pues lo podemos ver en los múltiples spots de YouTube. Es un sencillo ejemplo de cómo van cambiando nuestras perspectivas de vida a lo largo del tiempo. El principal problema que ve Woolton en el funcionamiento de los procesos de comunicación actuales es que tanto la información como la comunicación pueden estar del lado de valores tan importantes y contradictorios como la igualdad entre distintas personas y comunidades, sobre todo con respecto a los derechos y accesos democráticos y la libertad individual. Pero también pueden centrarse en la dimensión funcional y generar lo contrario, es decir, dominación y desigualdad. ¿Qué significa esto? Que detrás de toda estrategia de comunicación y sobre todo de la que se produce a través de los medios, desde las revistas a internet, existen intereses económicos. Y si un proceso comunicativo solo se ocupa de los datos, de la difusión y el intercambio, esto conocido como dimensión funcional, puede centrarse exclusivamente en los aspectos comerciales, más allá del verdadero objetivo de comunicar, conectar y entenderse. Este tipo de actitud funciona lamentablemente para industrias como las del petróleo, en las que hay una dominación del dinero y el poder. Pero no es tan sencillo para las industrias culturales, ya que implican una serie de dimensiones que no pueden venderse solamente al mejor postor, aunque a más de uno le gustaría que así fuese. Vayámonos por partes. Existe una industria mediática que se enmarca dentro de las llamadas industrias culturales. Definición que agrupa a todas las producciones que tienen que ver con el arte, la producción editorial, cinematográfica, musical. Pensar que el poder y el dinero pueden decidir por completo sobre lo que nos identifica, nos representa y nos gusta es reducir demasiado el problema. Este tipo de contenidos tienen elementos que desbordan el hecho de prestar un servicio, como es el caso del petróleo, ya que su función primordial es hacer funcionar diversas maquinarias, fábricas, transportes, y tienen que ver con la actividad humana, la actividad social. Tal como lo afirma Woolton, las industrias culturales pueden imponer modas, pero no controlar las culturas. Las colectividades y los pueblos son capaces de resistírsele, aun si esto no es inmediatamente visible. Esto lo dice Woolton en el año 2009. Y está claro que un blogger no tiene la misma influencia que un gran grupo de comunicación. Sin embargo, tenemos un espacio para aceptar, negociar, rechazar, como receptores activos que somos. Esto es lo que el autor denomina margen de maniobra. Nosotros somos participantes en el proceso de comunicación, sin lugar a dudas. Mucho más de lo que podemos serlo en procesos de producción,
compra y venta de bienes o servicios que satisfacen necesidades completas como la comida. Podemos comprender lo que transmiten los medios de distintas maneras, comentarlo, difundirlo, aceptarlo totalmente o no y generar nuevos contenidos a partir de los medios y la cultura popular. Vamos a ver ejemplos de esto y otras ideas sobre su funcionamiento en otros temas. Es importante tener en cuenta, para comprender bien a qué se refiere Walton, que este autor utiliza una definición antropológica de la cultura no restringida a la llamada alta cultura o cultura culta, sino que estamos hablando de ella como el conjunto de todos los elementos que nos permiten situarnos en el mundo, comprenderlo y vivir en él sin sentirnos excluidos. La cultura se entiende hoy como algo mucho más complejo y dinámico que engloba toda producción humana, tal como vimos en algunos temas anteriores, y eso justamente se ve aumentado por la gran cantidad de intercambios, ¿no? El internet, todas las diferentes manifestaciones, lo que han disparado de una manera inimaginable hace poco tiempo, ¿no? Walton propone que la cultura, la de cada lugar, a pesar de las mezclas, combinaciones y cruces que existen, se mantiene actualmente como un factor de estabilidad frente a la creciente cantidad de información y procesos de comunicación. Es decir, que nuestra cultura de origen funcionaría como un lugar de pertenencia frente a la enorme cantidad de datos del resto del mundo a los que tenemos acceso en la actualidad. Y aquí se abre otro debate, el de la fragmentación de las culturas e identidades y el reconocimiento del otro, que veremos más adelante. Retomando el tema de los receptores y su rol, sí es cierto que como ciudadanos normales podemos resistirnos a lo que nos propone la industria de la comunicación. ¿Cómo lo hacemos? Walton afirma que será posible apoyarse en las referencias normativas para combatir las derivas comerciales. Esto significa simplemente que tenemos que desarrollar una capacidad crítica frente a lo que nos prometen las industrias culturales mundiales, que nos permita ver y manifestar la referencia entre los valores de libertad y creación que son inherentes a la comunicación. En otras palabras, no aceptar pasivamente lo que nos proponen, sino criticar en el sentido amplio de la palabra, expresar nuestra opinión, ver los posibles matices. Esta posibilidad se hace más amplia con el gran éxito de las llamadas nuevas tecnologías, que aceleró la toma de conciencia a nivel internacional de los límites de una pretendida cultura mundial e igualitaria, y a su vez de la necesidad de mantener los vínculos entre culturas e industrias locales, comunitarias y nacionales, no como algo cerrado y estricto, sino como lugar de encuentro en el que nos reconocemos como somos realmente, al menos en algunos aspectos. El tema sigue ofreciendo espacios para pensar. Se acortan las distancias físicas, pero no se comprenden del todo las distancias culturales, que paradójicamente aumentan al ser más conocidas. Estar más cerca no implica entenderse. La mayor difusión e intercambio de información no crea comunicación como por arte de magia. Para entendernos, respetarnos y convivir, hace falta un gran trabajo de verdadera comunicación que llevará mucho tiempo y reflexión. Aún estamos en una etapa de experimentación, de tener el mundo en casa a través de una computadora, pero no sabemos muy bien qué hacer con todo eso. Navegamos, miramos, elegimos, algunas veces opinamos, pero un poco a la deriva en este mundo virtual que seguimos explorando
y desarrollar una capacidad de reflexión crítica es fundamental para no convertirnos en unos auténticos náufragos en el mar de la información. Dominic Walton pues es uno de los intelectuales más importantes sobre las teorías de la información y la comunicación. Es uno de los principales investigadores del Instituto Francés de Comunicación, donde dirige el proyecto Comunicación y Política. Todos sus trabajos de Dominic Walton se centran en analizar las relaciones entre la comunicación, la sociedad y su cultura.